tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Seguiré, 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 te amaré, te amaré, seguiré, seguiré, te amaré, te amaré, seguiré, seguiré, te amaré, te amaré, seguiré, seguiré. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión. Bienvenidos a todos nuestros amigos también que nos ven a través de las páginas de Facebook o de YouTube. Muchas gracias por estar siguiéndonos por estos meses. Ya llevamos varios meses haciendo esto y esperamos que sea de bendición para su vida. Ahora les tengo un recordatorio que recuerde que estaremos en nuestra iglesia de 10:30 a 11:30 de la mañana junto con nuestra pastora y estaremos distribuyendo unos útiles escolares básicos para el regreso escolar de sus hijos. Esperamos que sean de bendición y puedan hacer el tiempo de estar aquí. Los esperamos. Recuerde hoy, terminando la transmisión, de 10:30 a 11:30. Que el Señor les bendiga. Buenos días. Esperemos que esté pasando un buen día en casa, juntamente con nosotros. Este es el día que Él ha hecho. Hoy nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Comparte este video, no sea egoísta, no se crea. De una sonrisa ahí a su hijo, su esposo, su esposa. Levántese, use sus palmas y juntamente con nosotros vamos a cantar en esta mañana. ¿Cuántos están alegres? Espero que estén muy alegres porque ese es el día que Él ha creado para que usted y yo le cantemos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Aleluya, exaltamos tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Ven a este lugar, Jesús. Tú que estás sentado sobre querubines, estás en el trono, en medio de serafines. Es aclamado por ángeles. Ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Vamos a casa, levanta tus manos al cielo y díselo. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Buenos días amigos de Iglesia El Tabernáculo, bienvenidos una vez más. Estamos muy contentos de que usted siga en estos momentos todavía en esta transmisión. Gracias a Dios por estos momentos que nos permite tener de alabanza y de adoración. Hemos venido escuchando unos mensajes por parte de nuestro pastor Roberto Sánchez y en esta mañana queremos hacer algo diferente. Queremos compartir con ustedes unas preguntas que le vamos a hacer a nuestro pastor y él nos va a responder y esperemos que sea de bendición para su vida. Pastor Roberto, gracias por permitirnos una vez más este momento de preguntas. Hace como 2-3 meses que tuvimos algo parecido, esperemos que sea de bendición como sabemos que fue de bendición para la iglesia en aquel momento. Así que no sé si quiera saludar primero a la gente. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Qué bueno que están conectados. Bienvenidos a IT.
Siempre es bueno tener un tiempo de adoración, de alabanza. Qué bueno que ya usted entró en ese ambiente, porque ahí en la alabanza y en la adoración entramos a la presencia del Señor, donde podemos escuchar su voz. Esperamos que con las preguntas y respuestas de esta mañana su alma sea edificada, su espíritu sea fortalecido y su fe ayude a estar arraigada. Así que vamos a platicar con ustedes, vamos a platicar con el hermano Daniel y vamos a ver la palabra del Señor. Amén. Amén. Pastor, la primera pregunta que yo quiero hacerle, la cual que nos gustaría que conversáramos. Hemos estado viviendo momentos complicados, la mayoría de la gente ya los conoce, donde se ha argumentado que inclusive la iglesia ha recibido ataques, nos hemos dejado de reunir en los templos, lo que nosotros considerábamos normal ha cambiado, o sea, nuestra vida ha cambiado, incluyendo nuestra vida como cristianos. La primera pregunta que quería hacerle es, ¿la iglesia está en crisis? ¿Estamos viviendo un momento de crisis como iglesia? ¿O cuál es su opinión al respecto? Muy buena pregunta. Mira, lo primero, lo general, lo más importante, lo más bíblico que hay que primero considerar es que la iglesia es el cuerpo de Cristo por todo el mundo. No solo una iglesia local como la nuestra. La iglesia siempre desde que nació hasta que deje de ser la iglesia, siempre ha sido y será victoriosa. La iglesia, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni aun las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. Bien. Y con eso Jesús nos prometió esa victoria siempre, porque Él es el que va al frente. Correcto. Entonces, Jesús no es un perdedor, nunca lo va a ser, nunca lo ha sido, ¿no? Entonces, Él es el vencedor. Yo diría que una pregunta diferente podría ser que si hay crisis en la iglesia. Que la iglesia está en crisis, definitivamente no. Que hay crisis en la iglesia puede ser algo diferente, porque una iglesia puede estar en crisis cuando la gente está en crisis. Si alguna persona está en crisis, una familia está en crisis, si alguien está pasando por tiempos demasiado complicados, y eso se vive dentro de la iglesia. Cuando alguien está en crisis, puede producir crisis en una iglesia y entonces puede percibirse como que la iglesia está en crisis, pero en realidad son crisis de las personas, no de la iglesia. Correcto. ¿Sí? Entonces, el asunto de la pandemia que ha traído esa recomendación de cierre de los templos, obviamente por salud comunitaria, que todos hacemos bien conseguir las instrucciones, ¿no? Al cerrar los templos, al principio es una novedad, con el tiempo la gente empieza a desesperarse, a frustrarse. Hay gente que por no venir al templo se han alejado de Cristo. Han dejado de orar, de cantar, ya no les interesa conectarse porque les falta ese momento de venir al templo, ¿no? Ellos están en crisis, su fe está en crisis, emocionalmente están en crisis, ¿sí? Ahora es un asunto de fe, de la fe de ellos, de perspectiva. Es un asunto de la perspectiva de ellos, cómo ellos ven las cosas, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia. La iglesia como tal no está en crisis, sino nosotros como personas somos los que corremos el riesgo de entrar en esa crisis. Y se pudiera decir que es normal que la gente entre en crisis sin tener la comunidad de la iglesia, pero aquí es donde hemos de entender la iglesia y los tiempos, de lo que hemos venido hablando ya por mucho tiempo, los tiempos de Dios. Estamos entrando a tiempos de Dios en los que hay que arraigar nuestra fe a la palabra y a la presencia de Dios, templo o no templo, reunidos o no reunidos, ¿sí? Ahora, la diferencia entre que una persona esté en crisis y que la iglesia esté en crisis, lo pondría yo de este modo. Por ejemplo, si nos reuníamos aquí, por decir un ejemplo, 200 personas en un domingo y se les predicaba a 200 personas, qué bueno, esas 200 venían, se gozaban, llevaban la palabra, o es un decir que las 200 se gozaban, ¿verdad? Pero los que recibían se iban bendecidos. Hoy en día, estamos aquí tú y yo, pero después que pasa la semana, de domingo a sábado, de 7 días o 6 días de esta transmisión, miles de personas ven la transmisión. Miles de personas reciben la palabra,
Miles de personas se unen en alabanza y adoración con nosotros. Miles de personas están participando con nosotros a través de esto. Entonces, en ese sentido, estamos llegando a muchos más hogares que jamás habíamos llegado en mucho tiempo. Entonces, la óptica de entender la iglesia, en ese sentido, la iglesia no está en crisis, la iglesia está creciendo. Correcto. La iglesia se está extendiendo, la iglesia está siendo más grande. Ahora, los templos que no teníamos ministerio de internet, nació un ministerio de internet. Y ahí ya crecimos. Eso es crecimiento. Sí, No solo es crecimiento por el ministerio en sí, sino por la gente envuelta en ese ministerio que también se están desarrollando y que también están haciendo un compromiso con Dios. Todo eso es Correcto. crecimiento, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Como en nuestra iglesia hemos descubierto talentos correcto, en jóvenes y en miembros que no se conocían, ¿no? que no sabíamos que estaban ahí. Que están atrás de cámaras o en sonidos o en... Correcto. Y eso es crecimiento también para la iglesia. Y no solo cámara, sonido, tecnología, pero el compromiso de Correcto. estar fielmente y constantemente, eso es crecimiento en fe. Entonces, aquí se definen muchas cosas y muchas personas de los verdaderos cristianos. Aquí se define quiénes son los verdaderos hijos de Dios, quiénes son los que a pesar de la circunstancia buscan la comunión con Dios aún sin poder ir al templo. Y aquí es donde se define si hay crisis o si hay crecimiento. Porque en realidad toda crisis de la vida, teniendo a Dios y buscándolo, nos lleva a un crecimiento. Entonces, probablemente sí hay crisis en la gente. No lo dudo yo que haya gente que esté luchando, que esté batallando, que esté sufriendo, que le duela no estar en el templo, que le haga falta. A todos nos hace falta la comunión con los cristianos. Sin embargo, estas crisis deben llevarnos a buscar a Dios más. Correcto. Y al llevarnos a buscar a Dios más, produce en nosotros un crecimiento de fe, de relación con Dios, de estudio de la palabra, etcétera, ¿no? Entonces, que la iglesia se defina, los individuos cristianos nos definamos, es una señal de fuerza, es una señal de fortaleza de la iglesia. Correcto. Cuando nos definimos en fe, crecemos, ¿sí? Al quedar los legítimos cristianos, la iglesia se fortalece y se prepara para crecer. Cuando queda la gente que se ha decidido a afirmarse, esa es la gente que va a estar ahí sirviendo para que la iglesia crezca, para que explote, para que se reproduzca. Siempre a través de la Biblia vemos que la iglesia en tiempos de opresión y persecución crece y se fortalece. El pueblo de Dios en los tiempos de persecución, en los tiempos de opresión, siempre ha crecido y se ha fortalecido. Correcto. Nunca como quisiéramos o como nos gustaría, pero la iglesia crece. Aparte que estaba pensando, en realidad no estamos viviendo un problema en sí de la iglesia, sino es un problema de salud. Correcto. Que la crisis que tenemos como personas, obviamente se transmite o se transfiere también como a la iglesia, porque pues, somos un grupo de personas. Pero también es una crisis que estamos viviendo fuera de la iglesia, o sea, cuando estamos encerrados, cuando no salimos a trabajar, cuando queremos salir a pasear, que ya no nos aguantamos entre las familias, no sé, es crisis que también se transfiere a la iglesia, ¿no? Correcto. Pero eso ya es personal, o sea, la iglesia de Cristo, como usted dice, entiendo, no está en crisis. Uno es el que tiene que cuidarse de no entrar en crisis. Es correcto. Ahora, pensando en el mismo tema, todos esos asuntos que has mencionado, laborales y de la casa, del hogar, sobre todas las cosas, eso que dicen de que, ay, qué bueno que vamos a estar juntos por un tiempo. Antes no cenábamos juntos, ahora cenamos juntos. Pero ya después de 6 meses, muchos ya no se aguantan unos a otros, ¿no? Entonces, manejar eso es parte del crecimiento. Correcto. Aprender a manejarlo. Hay gente que no sabe vivir como familia. Aprender a manejar eso de saber vivir como familia es parte de un crecimiento de la fe. Entonces, si una familia aprende a vivir juntos en lugar de ya no aguantarse, pues han crecido, se han desarrollado, han madurado. Si buscamos salida porque no tenemos manera de convivir con los de nuestra propia casa, tenemos problemas más serios que nada más la pandemia. Correcto, ahí hay otros problemas que arreglar. Sí. Pastor, vamos a la siguiente pregunta. Mencionamos que la iglesia no está en crisis. Hemos escuchado, yo he visto muchas fotos o publicaciones en Facebook o amigos que nos han comentado, se utiliza mucho Dios sigue en control, Dios no ha perdido el control y lo creemos. Pero ante esta situación, ¿usted considera que Dios está en un momento de silencio? ¿Dios ahorita está manteniendo silencio? ¿O
¿O cuál cree usted en este sentido que sea la postura de Dios? O sea, porque mucha gente dice, ¿por qué esto no se soluciona? O sea, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos ayuda? ¿Por qué no nos salva? ¿Por qué no ayuda a que esto termine? ¿Dios está en silencio o usted qué opina? Wow, muy buena pregunta, muy interesante. Estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta que ha habido temporadas de silencio de Dios y entre ellas es esa partitura que encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 430 años de un silencio de Dios, donde no hubo voz de Dios, Dios no estuvo hablando al pueblo. Después de eso, encontramos una escritura muy interesante en el libro de Hebreos que dice, Dios habiendo hablado por mucho tiempo a través de los profetas, hoy en día nos habla a través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, creo que más que nunca en nuestra vida y en nuestra existencia, tuya y mía, que la mía es más que la tuya, ¿verdad? Las mías son más de medio siglo, pero en nuestra temporada de vida, hoy más que nunca, yo creo que Dios está hablando. Dios está hablando más que nunca. En silencio, definitivamente no está, ¿sí? Dios está llamando la atención hacia Él. Dios está llamando con misericordia. Hay gente que está asustada por todo lo que está pasando, pero esto es la misericordia de Dios. Dios está advirtiendo a la gente que nos acerquemos a Él. Correcto. Advirtiendo a la gente. Y te digo de una vez, y a la gente que nos escucha, esto va a continuar. No hablo de la pandemia específicamente, pero las situaciones mundiales que producen miedo van a continuar. Esto va a seguir de diferentes maneras. Sí, y por ejemplo, si regresamos a la pregunta anterior, que la iglesia no está en crisis, uno es el que puede estar en crisis. En esta pregunta, Dios no está en silencio. El problema es que si uno no está escuchando lo que Dios quiere decirnos, tal vez ahí el problema está en nosotros, que no estamos obteniendo enseñanzas o no estamos obteniendo aprendizajes de lo que estamos viviendo y nada más le vemos lo negativo o lo malo y Dios no me escucha cuando necesitamos aprender cosas también de Correcto, de esta que situación. normalmente es y ha sido el problema de los siglos con el ser humano, ¿no? El ser humano cuando se encierra en sus crisis personales no escucha a Dios. Correcto. Es hasta que nuestra crisis nos hace tocar fondo y que ya vemos que no hay ninguna otra opción, clamamos a Dios y Dios ahí está, ahí había estado siempre. Todo el tiempo, sí. Entonces, Dios está hablando más que nunca. En su grande misericordia va a seguir hablando a los humanos hasta el último momento. Apocalipsis 9, 20, 21 dicen de este modo, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y valga que esto está muy aplicable ahorita, Sí. lo voy a volver a leer, en otras palabras, los que nos están oyendo, Es correcto. porque muchos han muerto. Sí. Y esta es nada más una pequeña plaga. Y cuando digo muchos han muerto, pues ya tú sabes, no lo digo ligeramente, Correcto. porque gente que conocemos y amamos ha muerto, Ujú. incluyendo mi padre, que tú lo sabes y muchos que me ven lo saben. Entonces no son palabras ligeras, muchos han muerto. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué te quiere decir esta expresión que dice dos veces en un mismo pedazo? Y ni aún así se arrepintieron. Quiere decir que estas plagas son Dios llamando a la gente al arrepentimiento. Correcto. Que es un esfuerzo de Dios para llamarnos, es un esfuerzo de Dios para invitar a la gente, volteen hacia mí, arrepiéntanse de su idolatría, de su hechicería, de sus pecados. Pero mucha gente ni aún así está escuchando. Entonces, Dios sí está hablando. Correcto. Siguiente pregunta, pastor. Estamos viviendo, si estamos nosotros aquí grabando esta transmisión, haciendo esta transmisión, es porque no nos podemos reunir, es porque estamos viviendo una situación en una pandemia de un virus, coronavirus, COVID-19. Pero hay un debate muy grande que a mí me ha tocado observar donde hay muchas personas que dicen que esto es espiritual, que le dan todo el sentido espiritual a lo que estamos viviendo. Hay personas que no creen que existe un virus, hay personas que lo llevan a que la iglesia está en persecución.
Y tenemos también el otro lado, que hay personas que creen nada más en un virus y no aceptan que Dios también está en el asunto y que Dios también nos está llamando. ¿Cómo separar o no existe una separación entre lo espiritual en esta situación y lo científico o cuando hablamos ya de salud? ¿Cómo separar estas dos situaciones, espiritual y científico, o no puede existir una separación en este asunto? Mira, es muy buena pregunta. Cuando la palabra de Dios habla de la fe, en Hebreos capítulo 11, dice una expresión muy interesante, dice, por la fe creemos que todas las cosas naturales fueron creadas a través de lo que no se veía. Lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que hay dos mundos simultáneos, lo que se ve y lo que no se ve. El mundo espiritual y el mundo físico. La ciencia pertenece al mundo físico. El mundo espiritual es lo que no vemos con el ojo natural. Entonces, que hay mucha gente que dice que esto es espiritual, obviamente es espiritual. Todo lo que sucede en este mundo es espiritual, porque Dios está en control. Pero el príncipe de este mundo es Satanás. Él tiene legalmente ahorita ese principado, o lo tiene por trampa si tú quieres, ¿verdad? Porque ya Cristo se lo ganó en la cruz del Calvario y él sigue mintiendo que todavía tiene esa autoridad. Sin embargo, se le sigue llamando el príncipe de este mundo. Entonces, él está trabajando así como Dios trabaja. ¿Está hablando Dios? Decíamos ahorita. Claro, Dios está hablando. Pero también el diablo está trabajando. Pues todo eso es espiritual. ¿Existe toda esa guerra? Claro que existe. Ahora, todo lo espiritual tiene un paralelo físico. Todo. Hay mucha gente que le falta entender la palabra y quieren estudiarla o interpretarla únicamente espiritualmente todo. Y el que la interpreta únicamente espiritualmente y no le encuentra la aplicación práctica y física, se mete en problemas de espiritismo. Correcto. ¿Sí? Porque la palabra es literal y es espiritual al mismo tiempo. Entonces, si la queremos hacer nada más espiritual y no literal, práctica y física, nos metemos en el mundo, en el puro mundo de los espíritus, donde fácilmente somos engañados y redireccionados, ¿no? Entonces, ¿es un problema espiritual? Claro que es un problema espiritual. Por eso la Biblia lo habla. Correcto. La Biblia nos trae un mensaje espiritual, ¿sí? Es un problema científico y físico, también es un problema científico, porque todos los problemas espirituales se van a manifestar a través de los hombres. ¿Cómo sabemos que hay demonios? ¿Cómo la gente le crea que hay demonios? Porque ven endemoniados. Cuando ven a una persona endemoniada y dicen, se manifestó un demonio, ¿dónde anda? No, lo ven en una persona. Correcto. Entonces, lo espiritual se manifiesta en lo humano, En lo físico. en lo físico. Del mismo modo, este asunto de la pandemia. ¿Es algo espiritual? Claro que es algo espiritual. Dios está obrando en sus planes. Realmente hay que entender que no deberíamos de separarlo. Ni lo científico con lo espiritual, ni lo humano. Todo va en un solo... Creo yo que inclusive puede llegar a ser irresponsable si quieres nada más darle un sentido espiritual y le quitas el sentido científico. Por ejemplo, ¿qué opina usted de una frase que yo escuché que dice, ¿sabes qué? Yo ya no veo noticias, yo ya no quiero saber nada del virus, que hay síntomas nuevos, que va a salir una vacuna. No, yo no quiero saber nada de eso, yo nada más quiero ponerme a orar. Para mí eso puede llegar a ser también irresponsable porque estamos en este mundo viviendo una situación donde necesitamos conocer también el lado científico, el lado físico para cuidarnos, para cuidar a nuestra familia, para cuidar a los que están al lado de nosotros. Si no quieres escuchar cómo está funcionando ahorita el mundo con esta pandemia, en mi opinión, puede llegar a ser algo tal vez irresponsable. No sé usted qué opine. Mira, todo el que quiere estudiar la Biblia, entenderla y vivirla sin llevar un paralelo físico, es irresponsable en todos los aspectos.
porque entender el mensaje espiritual de la palabra de Dios sin darle una aplicación práctica es irresponsabilidad. Ahora, es lo mismo como si dijéramos, la Biblia dice que Jehová es tu sanador, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y por su llegada fuimos curados. Y como eso dice la Biblia, pues yo ya no tengo que preocuparme, yo puedo comer lo que sea, vivir Sí. como sea, no me cuido, como lo que sea. Al cabo Dios es mi sanador. Sí, correcto. Entonces no tengo que hacerle caso al doctor, al cabo Dios es mi sanador. Entonces eso es irresponsabilidad, ¿sí? Porque también Dios nos encarga de cuidarnos, cuidar del templo, del Espíritu Santo, cuidar en lo que nosotros vivimos. Entonces no deberíamos separarlo, O no voy a ir al doctor porque porque al cabo Dios me Dios va sana. a hacer el milagro. Obviamente, Que creemos eso. obviamente cuando tú tienes esa fe, tienes que vivirla. Pero hay Correcto. gente que dice, no voy a ir al doctor, al cabo Dios me sana, pero tampoco viven su fe, Correcto. ¿sí? No viven su fe. Esperan que alguien más les resuelva. Ujú, Si decides que vas a confiar en Dios, entonces confía en Dios. ujú, Y avanza, no necesitas a nadie más que a Dios. ¿Estamos? correcto. O si decides hacer un balance sabio de creer lo que dice Dios y hacer la parte que a ti te corresponde, que es cuidarte, fortalecer tu sistema inmunológico, etcétera, porque al fin de cuentas Dios nos creó con un sistema inmune para desechar las enfermedades. Para eso lo puso en nosotros. Pero si nosotros matamos el sistema inmune con lo que comemos, ya estamos siendo irresponsables. Entonces no podemos decir que me sane Dios si Dios ya me dio la herramienta para sanar, pero yo la estoy destruyendo, ¿sí? Correcto. Entonces no podemos separar la ciencia de la fe, porque la verdadera ciencia siempre ha servido para comprobar la existencia y la veracidad de Dios y sus leyes. Siempre. Los verdaderos científicos y los reales de toda la historia que hemos aprendido en la escuela, en la escuela no nos enseñaron eso, pero si usted lee un poquito, si la gente lee un poquito, tú lo sabes bien, la mayoría de ellos eran cristianos. Ujú, Y por razón de su fe en Dios, llegaron a los descubrimientos a los que ellos llegaron. Entonces, yo diría que en este tiempo de la pandemia, la clave es confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios, pase lo que pase. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, pero hay que estar informados. correcto. ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde va? Que si son trampas políticas, hay que entenderlas, porque cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, le preguntaron acerca de los últimos tiempos. Jesús no les dijo, ustedes nada más oren que el Espíritu se los revele. Él les dijo, miren, cuando ustedes vean estas señales y cuando suceda esto, y todas las señales que Jesús les dio, todas eran físicas, todas eran señales de esta tierra, todas eran señales políticas, señales de este mundo, señales del planeta. Entonces, Jesús dijo, ustedes observen el planeta, cómo se desarrolla para que sepan y entiendan en qué tiempos va el programa de Dios. Eso está súper interesante. Entonces, como cristianos responsables tenemos que entender las cosas que suceden en el mundo para ver en qué parte del programa de Dios vamos. Correcto. ¿Sí? Hay que confiar en Dios, hay que informarse, hay que obedecer las instrucciones que nos sirven para, si el doctor te dice, ya no tomes Coca-Cola, de adrede te vas y te avientas 2 litros de coca, entonces eso ya es suicidio. Correcto. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, si los médicos nos dicen, estén en su casa, pónganse cubrebocas, y yo, a mí Dios me cuida, bueno, lo demás mejor no lo digo, ¿verdad? Pero hay que usar la prudencia. La palabra del Señor dice, el prudente ve el peligro y se aleja. Se aleja. Esa es sabiduría, Correcto. sabiduría de Dios, como dijo el apóstol Pablo, sabiduría y no de hombres, sino sabiduría que viene del cielo. El prudente ve el peligro y se aleja. No va como un insensato a atravesarse ahí donde está el peligro, ¿no? Entonces, el asunto de salud nos llama la atención a buscar nuestra salud. Dios nos está llamando a buscar nuestra salud. Correcto. Dios nos está llamando a vivir saludables, a vivir en la salud que Él compró para nosotros. Entonces, gracias a Dios que hoy la gente anda en los parques, en las bicicletas, corriendo, haciendo ejercicio fuera, todo lo que puedan salir a respirar. O por saludables o porque no se aguantan en la casa, ¿verdad? Pero por la razón que sea, estamos saliendo y la gente está buscando su salud. Y eso es bueno, eso es Correcto. parte de escuchar el plan. Dios puede hacer milagros, tú y yo lo entendemos y los hace todos los días.
Yo soy testigo de ello, quizá tú también, o Correcto. conoces gente que lo ha sido. Pero no se puede vivir desordenadamente y a la hora del problema pedirle a Dios un milagro. Ahora sí, correcto. Ahora sí, Señor, ahora sí. Yo no te quise hacer caso por 30 años, pero ahora sí sáname. Bueno, Dios en su misericordia nos sana en esos momentos, pero eso no es el plan de Dios. Correcto. El plan de Dios es que vivamos sanos. Y Que aparte que vivamos. Dios es un Dios soberano, no tiene la obligación. Ninguna. Si tuviera la obligación, pues no muriera tanta gente, ¿no? Pero Es Dios es un Dios correcto. soberano y su voluntad. Pastor, mire, usted mencionaba ahorita que Jesús le decía a los discípulos que tenían que observar ciertas señales. Hablaba de los planes de Dios, del programa de Dios. La siguiente pregunta es, ¿esta pandemia usted considera que es el principio del fin? ¿El principio del fin de los tiempos? ¿El principio de que se cumplan ya las profecías que Jesús nos dio de los últimos tiempos? Mira, muy buena pregunta. Los discípulos le hicieron a Jesús la misma pregunta. ¿Has andado con ellos o qué? No. ¿Pudiste platicar con ellos? Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿qué señales habrá del fin? ¿Sí? ¿Y qué señales habrá de tu venida? Dinos qué esperar para saber cuándo es. Muy interesante, ¿no? Entonces, Jesús les dice y les explica. Entonces, esas explicaciones de Jesús son las que nos deben interesar. Mucha gente está enfocada en que ya viene Cristo y ya quiero que venga Cristo. Es mejor que ya venga el rapto, mejor que ya nos lleve el Señor. Y todo eso es bueno, hay que desearlo, hay que anhelarlo. Correcto. Pero no podemos estar pensando ya que venga Cristo, que me lleve, sin estar observando las señales que Jesús nos dijo que observáramos. O sea, hay que entender los tiempos. Nadie se arranca por decir, vámonos a la isla y no checa primero si no hay un huracán. O sea, no, viene un huracán, no podemos ir a la isla. Tengo que revisar el clima. El clima, sí. ¿No? Es lo mismo, es lo que Jesucristo dijo. Cuando ustedes vean a la higuera reverdecer, saben que viene el verano. De la misma manera, ustedes vean las señales y saben que viene Cristo. ¿Sí? Entonces, hablando de las señales, lo primero que hay que decir es que, según tu pregunta, y también la hicieron los discípulos, esto que estamos viendo no es el fin del mundo. Según las señales, y ahorita entro en detalle, no es el fin del siglo, no es el fin de la era en la que nosotros vivimos. Y no es el fin de que Cristo viene y se acaba todo. Tampoco lo es todavía. A decir verdad, observando bien la palabra de Dios. Obviamente, a diferencia de lo que muchos pueden decir ahorita mismo, ¿verdad? Pero seamos prácticos. No es el principio del fin del mundo, porque eso está muy lejos. El principio del fin del mundo, según la palabra de Dios, todavía viene Cristo y todavía pasan 1000 años. Correcto. Iba a comentar, primero habría que hacer esa diferencia. Una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el fin del mundo. Son... Una cosa es lo que conocemos como el rapto de la iglesia, Correcto. que somos levantados los que estamos creyendo y somos fieles, y el mundo sigue. El que no creyó y no fue fiel sigue en este mundo. ¿Sí? Entonces, para los que esperamos el rapto de la iglesia, pues la tenemos más pronto que los otros. Correcto. Se nos acaba la vida en esta tierra. Pero los que no, tampoco es el fin, porque para ellos sigue todavía. Después de eso está la segunda venida de Cristo, que entonces es el fin de una era, porque entonces viene el juicio de Dios sobre la tierra, etc. Es el fin de una era, pero tampoco es el fin del mundo, porque después de ahí viene el milenio y son 1000 años de bienestar sobre la tierra, donde todavía la gente que aquí quedó, que sobrevivió los juicios y todo eso, esa gente aquí se va a reproducir, va a vivir, va a crecer con hijos y generaciones. Y la tierra sigue siendo aquí, el mundo no se ha acabado. ¿Sí? Después de esos 1000 años, entonces viene la destrucción de la tierra. Se termina la tierra, entonces sí, y aparece cielos nuevos y tierra nueva. Pero para eso faltan mínimo 1000 años. Entonces, don't worry, no es el fin del mundo, ¿sí? Como lo entendíamos. Ahora, pudiera ser el principio, esto que estamos viviendo, pudiera ser el principio del fin de la vida como la conocemos. ¿Sí? Interesante. El principio del fin de la vida como la conocemos. O sea, la vida cómoda, la vida libre, la vida que podemos vivir indiferentes a Dios y como quiera vivir bien, ¿sí? Como la gente está impuesta.
puede ser un principio de una serie de llamadas de Dios a los humanos. Llamadas de atención, llamadas de misericordia, llamadas de amor, toques al corazón de los humanos. Este puede ser el principio de unas llamadas muy específicas, ¿no? El principio de advertencias fuertes también. Esto puede ser el principio no solo por la pandemia, no lo digo solo por la pandemia, sino que pues pandemias ha habido otras, ¿sí? Hace 100 años hubo una y otra, y ya hemos leído de varias pandemias, entonces no fueron el fin del mundo ni el fin del siglo, pero esta pandemia se concerta junto con otras cosas interesantes. Entonces, en esta pandemia se han traslucido otros eventos, se han ventilado otras cosas que antes no se sabían, que han sido escándalos fuertes, ¿no? Eventos mundiales que concuerdan con las señales de los tiempos del fin. Esas señales que hablábamos de que hay que ver si va a llover o si reverdeció la higuera. Esas señales, por ejemplo, te voy a mencionar una. Acaba de suceder hace 2 semanas. El tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Ese tratado de paz entre Israel es el primero en la historia. El primer tratado de paz entre una nación árabe y Israel. Y eso concuerda con la profecía de Daniel capítulo 11, porque los Emiratos Árabes Unidos representan el reino del sur. Todo lo que la Biblia habla del reino del sur en el capítulo 11 de Daniel se refiere al reinado que incluía lo que es los Emiratos Árabes Unidos, incluía Irán, incluía parte de Egipto y algunas partes de África. Entonces, todo eso era el reino del sur. Entonces, en Daniel capítulo 11 habla muy claro del rey del norte, el rey del sur y las alianzas que hacen con Israel. ¿Sí? Dice que se unen, pero también aclara, pero en esa unión tienen en su corazón mentiras y lisonjas. ¿Sí? Y habla que más tarde traicionan a Israel. ¿Sí? Entonces, hoy lo estamos viendo por primera vez en la historia. Esto es una señal poderosa, fuerte, es una señal de la palabra de Dios que apenas sucedió hace 2 semanas, que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos ayudó a que se concertara este tratado de paz con Israel, los Emiratos Árabes Unidos. Y te digo, dicho sea de paso, el capítulo 11 de Daniel dice que otros reyes se le van a unir. Y tenemos bien claro que los Emiratos Árabes Unidos son musulmanes sunis, son una, ¿cómo se dice? Una rama de los musulmanes. O la otra rama de los musulmanes son los chiitas. Los Emiratos Árabes Unidos son sunis y muchos otros países árabes son sunis también. Todos los sunis probablemente se van a unir a este tratado. Probablemente sean 10, no sabemos. Pero todos estos países se van a unir y van a hacer paz con Israel. Obviamente va a ser una paz ficticia y temporal, provisional, pero cumple con la profecía de Daniel capítulo 11. Entonces, ese ya es una señal poderosa de que hemos entrado a este tiempo que Dios le mostró a Daniel y que se desarrolla en el libro de Apocalipsis. Estamos en medio de esto. Ahora, otra señal, los esfuerzos avanzados ahora conocidos por todos de un gobierno mundial. ¿Sí? De un nuevo orden mundial, como se oye mucho. Ahora se ven muchas señales de esto. Lo estamos viendo por todas partes, lo entendemos como una organización la otra, como un gobierno el otro, todos están armando, incluyendo el Vaticano, todos están armando un gobierno mundial. Ya se ve, ya se oye mucho de eso. Entonces, eso es otra señal muy fuerte. Correcto. Muy fuerte. No estamos hablando nada más de la pandemia. La pandemia ha dado a luz a todo esto. Es increíble, ¿no? Ahora aquí te va otra. Y podemos hablar de muchas, ¿no? Pero no tenemos toda la mañana. A lo mejor dedicamos una nada más para este tema. Correcto. Otro día, pero aquí te va otra. La revolución ideológica que estamos viviendo. Sí. Estamos viviendo una guerra ideológica como nunca en nuestra era. ¿Sí? Una guerra ideológica de anarquía. Esa guerra ideológica de anarquía, o sea, una guerra en contra de la autoridad, ¿sí? De anarquía, es el espíritu del anticristo. Obviamente bien manifestado, el espíritu del anticristo, que la Biblia le llama el hombre de pecado, ¿sí? El hijo de perdición, dice, cuya venida es por obra de Satanás.
Entonces, el espíritu del anticristo es el que está movilizando las masas a la anarquía. Eso es otra señal. Es una señal muy evidente. Ya el espíritu del anticristo no está escondido. Correcto. Ya no es un misterio, ya está a la luz de los ojos de todos. Obviamente la palabra del Señor dice bien clara, los entendidos entenderán, pero los que no entienden serán juzgados y serán engañados, dice. ¿Sí? Entonces, Ahora, usted está hablando del espíritu del anticristo, que es diferente a decir, ya apareció. ya apareció. Obvio. El espíritu del anticristo ha estado siempre, Correcto. en toda esta etapa después de la cruz. El espíritu del anticristo es el diablo, ¿sí? Pero orquestado de esta manera y ya manifestado. Como se está manifestando, entonces ya es una señal diferente a que sea nada más el espíritu que está como misterio ahí escondido. Pues ¿quién está tras esto? Ahorita ya no tenemos que dudar quién está tras esto. Correcto. Ahorita ya está a la luz de todos. Entonces aquí te va. Esto sí podría muy bien ser, esta pandemia, sí podría muy bien ser lo que la Biblia describe como el principio de dolores. ¿Sí? Dice Mateo 24:6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben. ¿Sí? Hemos estado oyendo de guerras y rumores de guerras. Y la gente dice, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Pero las palabras de Cristo es, no se turben. Van a oír de guerras y rumores de guerras. No se turben. Sí. Es que ya viene Cristo. No, espérense, estudien la palabra. Cristo dijo, no se turben. ¿Sí? Y luego dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí está la respuesta. O sea, vendrán todas estas cosas que hemos estado oyendo ya por años. Y la gente luego pone, ya viene Cristo, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Cristo dice, van a oír de esto, pero no se turben. Todavía no es el fin. Correcto. Luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué es una peste? Enfermedades y epidemias que traen muerte. Eso es una peste. Entonces, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Aquí te va la expresión. Y todo esto será principio de dolores. Correcto. Ja. Y si fuera como una lista, estaríamos palomeando. Estuviéramos. Sí, ya pasó, ya Ahí pasó. está, palomitas. Sí. Entonces, ¿qué? Estas son las señas. Correcto. Son las señales de las que Cristo habló. Entonces, y todo esto, dice, estamos hablando de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, todo esto no es el fin ni ya está Cristo aquí. No, dice, todo esto será principio de dolores. En otras palabras, yo lo diría de este modo. Obviamente yo no escribí la Biblia, por eso no dice ahí, ¿verdad? Como un hermano que me estaba platicando que alguien comentó y dijo, como dice en la Biblia, y alguien le dijo, la Biblia no dice de eso. Y dice, no, pues debería decir, Pues debería porque decir. suena muy bien. Bueno, Otra versión. a lo mejor así digo yo ahorita, pero no, yo diría que todo esto, entonces, nos pone en una etapa de transición en la que creo yo que este principio de dolores es el comienzo de una nueva era de vida. En otras palabras, por eso decía yo al principio, que sea esto sí sea el cambio de la vida como la conocemos. Correcto. Que aquí en adelante, si este es el principio de dolores, muchas cosas van a cambiar. Y tenemos que entender que el programa de Dios está marchando y todo se va a cumplir. Y necesitamos poner atención, oír a Dios y arrepentirnos, porque la cosa se está poniendo seria. Estamos viendo las profecías cumplidas enfrente de nuestros ojos. Correcto. Y ahora ahí, usted mencionaba, la Biblia dice, no se turben. Lo vas a ver, pero no se turben. Para mí es muy interesante lo que usted menciona de que escuchamos un rumor de guerra a ese principio del fin. Viene una pandemia, ya viene Cristo. Y ahí es donde mucha gente se desespera, se desanima, porque como, por ejemplo, yo le puedo decir, desde que tengo razón, yo espero a Cristo el siguiente mañana, ¿no? O sea, porque me dicen, ya viene. Y hay muchas personas que se están desanimando o que piensan que, ¿sabes qué? Esto realmente no va a suceder, era mentira, pero solamente es porque nos estamos apresurando. O sea, nosotros ya queremos que sea cuando los tiempos de Dios, o sea, van marchando como Él lo dijo, y uno es el que quiere que pase y uno es el que se desanima y desanima a los demás. Uno quiere que pase porque uno cree que uno está listo. Correcto. Pero aquí el único que sabe si estamos listos es Dios. Y en mi opinión,
Esto todavía no pasa porque Dios sabe que no estamos listos. Y ni Él está listo porque su programa lleva más detalles que cumplir. Entonces, Dios va a cumplir paso a paso al que No a dice, nuestro tiempo. no a nuestro tiempo. Correcto. No porque yo ya no aguante a mi esposa, ya quiero que venga Sí. Cristo. ¿verdad? O sea, Dios no nos ha defraudado a nosotros. O sea, Oh, no. Dios no está, como muchos dicen, es que ya tardó. No, Dios no está tardando. O sea, uno es el que se quiere preparar más temprano, ¿no? Como cuando Sí, citas a sí, tu sí, esposa sí. a las 3 y tú llegas a la 1. No, ella no se tardó. El que llegó temprano Es fuiste correcto. tú. Y uno es el que Ahora, ya se quiere ir. Qué interesante, porque que dices Dios no nos ha defraudado. Si hablamos las cosas un poco más así, más ásperas, los que han defraudado somos nosotros, Correcto. a Dios. Porque no estamos estudiando lo que Él nos dijo. O sea, Correcto. nos dejó las instrucciones y no las estamos leyendo. Correcto. Entonces lo estamos defraudando porque estamos viviendo como, no nos importa. Pero en realidad nos debería de importar. Si no nos importa y queremos que nos lleve, lo estamos defraudando y como quiera no queremos ir con Él. No tiene sentido. Sí, es correcto. Ahora, pastor, Dios no nos defrauda, no debemos desanimarnos. Yo estaba haciendo memoria, venía a mi mente que hace 3 meses que hicimos una dinámica parecida. Yo le preguntaba a usted, ¿y ahora qué hacemos? O sea, estábamos acostumbrados a venir a la iglesia, a sentarnos, a alabar a Dios en persona, a escuchar una prédica, abrazarnos, convivir. O sea, esa era nuestra costumbre, eso era lo normal. Yo le preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos en nuestras casas, no? Usted mencionaba que hay que seguir leyendo la Biblia, que lo deberíamos haber hecho siempre, orar, ver las transmisiones que estamos haciendo ahora. Pero en este punto, 3, 4 meses después, eso sigue siendo la clave. O sea, uno como cristiano, como creyente, eso es lo que debe seguir haciendo, orar, leer la Biblia, ver transmisiones, o hay algo diferente. Esto estoy seguro que lo tenemos que seguir haciendo, pero hay algo diferente que en este momento debemos hacer para no desanimarnos, para seguir firmes. Mira, ojalá que pronto podamos volver a reunirnos bien como Dios manda, ¿no? O sea, toda la familia, toda la gente. Yo he escuchado pláticas de pastores que se están reuniendo un porcentaje de su gente. Pero lo que más me duele es saber que se reúnen, pero la gente viene con miedo. Entonces, son unas reuniones con tensión nerviosa. Correcto. Son reuniones con una sombra encima de ellos que no los deja disfrutar la presencia de Dios ni adorar con fe. A mí me parece un poco contraproducente. Yo oro, deseo, anhelo y espero el día que podamos regresar sin miedo. Correcto. O sea, no se turbe vuestro corazón, o como decíamos hace rato, no os turbéis cuando hagan todas estas cosas. No tengan miedo. Hay que venir con libertad. Entonces yo espero que llegue pronto el día que volvamos aquí con libertad a alabar a Dios y contentos y, como dices tú, abrazarnos y saludarnos y todo lo que hemos sabido hacer. Ahora, mientras tanto, hay que cuidar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestra relación con Dios. Y si nunca volviéramos al templo, que también es una posibilidad, Sí. hay que estar pensando con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Si nunca volviéramos al templo, quiere decir que vamos a desistir de nuestra fe. Entonces, nuestra fe estaría basada en un templo y no en nuestra relación con Jesucristo. Y ahí es donde está el problema. Entonces seríamos unos religiosos fariseos que creemos que nuestra salvación es un templo, y nos caerían muy fuerte las palabras que Cristo le dijo a los discípulos cuando les dijo, pues qué tanto halagan este templo, túmbenlo y en 3 días lo reconstruiré, hablando de su cuerpo, pero al mismo tiempo también ese templo, dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y a los 70 años ese templo que tanto admiraban quedó destruido. Se acabó su idolatría al templo. Se acabó lo que ellos los conectaba a su fe, el Dios que ellos, según el Dios que ellos adoraban, era su templo. Entonces, los hombres estamos enfocados en templos y Dios está enfocado en su comunión con nosotros. Correcto. Entonces,
Y no queremos que destruya el templo. Y no queremos que destruya el templo. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Dónde está nuestra fe? Hoy en día sigue siendo la misma clave para estar firmes. Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que conectarnos a estas transmisiones para estar al día y con la palabra y lo que Dios está diciendo. Pero vamos a ir un poquito más allá, porque si esto se tarda más, como dices tú, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Hay dos cosas muy claves en la palabra de Dios, claves, en Hechos capítulo 2, de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creció exponencialmente, ya tú sabes, cuando descendió el Espíritu Santo y la iglesia nació y todo esto, muy interesante. Pero al mismo tiempo, poquito tiempo después de eso, la iglesia fue perseguida. La iglesia fue perseguida. Vinieron en contra de los cristianos, judíos y gentiles. Roma ya estaba en contra de ellos, pero aparte de Roma, bueno, ya sabemos que Roma estaba matando a los cristianos, pero luego también los judíos en contra de los judíos cristianos o los judíos mesiánicos, ¿sí? A destruirlos, a matarlos. A eso se dedicaba Saulo, a perseguir cristianos, porque era toda una situación de la vida de ese tiempo. Entonces, por eso el evangelio se dispersó por todo el mundo de ese tiempo, no porque los hermanos iban bien contentos a predicar de misioneros a otras partes, es porque estaban huyendo por sus vidas. Sí. ¿Sí? Los querían matar y ellos tenían que huir, se tenían que esconder. Vivían en cuevas, vivían en tantos lugares, se tuvieron que huir a que no los mataran, y allá donde iban, pues hablaban de Jesucristo. Y al hablar de Jesucristo la gente se salvaba, creían en Cristo y el evangelio crecía. Por eso decimos que nunca el evangelio y nunca la iglesia ha estado en crisis, sino que siempre que es perseguida crece y se multiplica. Así creció la iglesia primitiva. Entonces, esto es una pregunta muy buena, porque ojalá con este tema, a ver si con esta pregunta cerramos, ¿no? Yo creo que Para sí. poder decirle a los hermanos varias cosas que me parecen muy importantes. Si de hecho es el principio de dolores, les quiero decir a los hermanos, es tiempo de entender que hay que tomarlo muy en serio, muy en serio. Y todas las cosas que el Señor nos enseñó en el pasado, que son importantes y las hemos dejado de ver importantes, hay que retomarlas, porque para eso nos las enseñó. Si viene la persecución a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Y si ya no hay templos, ¿qué vamos a hacer? Y si ya no hay ni transmisiones por internet, que hasta hay gente que ahorita hasta ya no les está dando importancia, ¿qué vamos a hacer? Hay un plan y hay uno que es el bíblico. En Hechos capítulo 2, ¿abran sus Biblias conmigo? Mira, vamos a ver Hechos capítulo 2. Dice el versículo 42 y el 43. Cuando la iglesia primitiva estaba creciendo y cuando vino la persecución, dice que la gente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina quiere decir en las enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, no podemos pretender que nuestra fe sea firme, segura y que si vienen los tiempos difíciles vamos a estar bien si no perseveramos en las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces tiene que haber enseñanzas de la palabra, tenemos que estar estudiando, pero es que yo no lo entiendo, por eso tenemos que ver cuál es el sistema para estudiar la palabra. ¿Sí? Número 2, dice perseveraban en la comunión unos con otros. Versículo 42. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que buscar manera de tener reuniones. Si nos cierran el templo permanente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar manera de reunirnos. Y si esas reuniones son ilegales, vamos a tener que reunirnos ilegalmente. Así como le hace la iglesia de China, como le hace la iglesia de Irán, como le hace la iglesia de los países donde el evangelio es ilegal. Tenemos que entender que reunirnos a estudiar la palabra es clave para la sobrevivencia de nuestra fe. ¿Sí? Entonces no hay vuelta de hoja. Eso que hemos hecho por muchos años de los grupos familiares, los grupos de células en las casas, eso es clave para la sobrevivencia de la iglesia y la multiplicación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, comunión con unos con otros. Todos sabemos que los cristianos necesitamos convivir con otros cristianos para que nuestra fe crezca, orar unos por otros, compartir nuestra fe, las enseñanzas, etc. Lo necesitamos. La reunión en las casas es clave. Correcto. Es clave. ¿Sí? Luego dice partimiento del pan. Ya tú sabes, como dicen los puertorriqueños. Ya tú sabes, partimiento del pan. O sea, hay que convivir, hay que comer juntos.
porque en la comida compartimos el corazón. Por eso la Santa Cena es Santa Cena, porque ahí hay comunión del alma. ¿Estamos? Correcto. Y luego dice, y perseveraban en las oraciones. Oraciones corporativas, o sea, de grupo. Unos por otros, unos con otros, en grupo, orando. Es el versículo 42, vamos al versículo 43. Dice, esta era la vida de los primeros cristianos, estaban todos juntos, tenían en común todas las cosas, o sea, veían unos por las necesidades de otros, ¿sí? Vendían sus bienes para ayudar a los necesitados, interesados por la necesidad de los demás, ¿sí? Si nunca nos juntamos, nada más estamos por internet diciendo amén, aleluya, y ponemos manitas que hacen así, y es todo lo que conocemos unos de otros, no vamos a poder ayudarnos unos a otros. Correcto. ¿Sí? Hay que tener manera de tener comunión. Se perseveraban en el templo. Si no hay templo, la que sigue, convivían en las casas, dice. En las casas. Te digo, hermano, les digo, hermanos, la convivencia en las casas va a ser la clave para los tiempos de persecución de la iglesia. Los hermanos de IT que han asistido a nuestro templo por tiempo, saben que por lo menos por unos 2 años últimamente he repetido muchas veces, si de repente nos cierran los templos, hermanos, hay que estar preparados. Si de repente nos cierran los templos, hay que estar preparados. Adivinen qué, aquí estamos. Hoy les estoy diciendo, los grupos en las casas son clave. Si viene la persecución a la iglesia, la manera de que nuestra fe se fortalezca y persevere son los grupos en las casas. Esto no es un juego, no es una idea de alguien, eso es la idea de la palabra. Por algo la iglesia nació así y creció así. Y esa es la manera que la iglesia va a sobrevivir. Las reuniones en las casas, los grupos familiares, las células o como usted le quiera llamar. Yo le voy a llamar células, le voy a llamar grupos familiares. Pero vamos a reunirnos en los hogares para que nuestra fe prevalezca y persevere. ¿Sí? Entonces, convivían en las casas, dice, comían juntos. Volvemos a la comunión unos con otros. Y dice, alababan a Dios, comían, perseveraban en la doctrina, oraban juntos en las casas. En las casas, Daniel. Aquí la clave para la perseverancia de la iglesia es las casas. Correcto. Tu pregunta es, ¿necesitamos hacer algo más que orar y leer la Biblia? Tenemos que reunirnos en las casas. Y de aquí a pronto vamos a reorganizar y a reenfatizar el programa de nuestras reuniones en las casas, para que todos los que nos ven tengan un grupo de estudio bíblico donde reunirse y de oración comunitaria para ayudarnos unos a otros. Si un día nos llegan a cerrar estas transmisiones, que también es muy probable y ya nos están censurando en Facebook y en todas partes ahorita los que hablamos la verdad, si nos llegan a cerrar estas transmisiones, sabemos en las casas de donde nos estamos reuniendo y podemos ahí estar y ahí hablar la palabra. ¿Estamos? Correcto. No hay opción, hermanos. Hay que unirnos a y la respuesta de todo esto, o el resultado de todo esto, dice, y el Señor añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. O sea que la iglesia sigue creciendo. Sí. Ahora, ahí, mientras usted hablaba de que a futuro se va a reestructurar, pero mientras eso pasa, es por eso que a veces en las transmisiones, no sé si han notado, insistimos mucho en reúnase con su familia, tome su café, ya tire a sus hijos, dele un abrazo a su hijo, dele un abrazo a su mamá. ¿Por qué? Porque buscamos que realmente sea una reunión, aunque lo estés viendo por un teléfono, un iPad o una computadora, que se reúna la familia en su casa, que de partir de ese momento tengan de comunión, aunque los veas toda la semana, pero ese es el momento de estar en comunión y adorar o escuchar una palabra. Es por eso que insistimos en eso, en reúnase con su familia, esté con su familia. Así es exactamente, Daniel. Fíjate que los riesgos y los peligros que corremos hoy en día, todos son en contra del plan de Dios. Los peligros que corremos son tanta tecnología que tenemos. Cada miembro de la familia tiene su propio teléfono. Cada quien puede decir, yo no me levanto hoy en la cama, voy a estar viendo el culto. Bueno, yo lo voy a ver en el trabajo. Bueno, yo voy a la tienda, al cabo traigo el teléfono y ahí voy a estar viendo el culto. Y vemos que mucha gente ya lo están tomando tan a la ligera que ahí donde sea lo puedo ver. Y ya no están entendiendo que la reunión es importante. Correcto. Si no puedo reunirme en mi casa con mi familia, ¿cómo espero que voy a hacer esfuerzos que pueden representar peligro, pero que salvan mi alma por reunirme en la casa de alguien más? Si no valoro simplemente en mi propia casa reunirme con los míos, donde ya está la enseñanza transmitida.
Correcto. Entonces, las reuniones son bíblicas, son parte del plan de Dios, parte del programa de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Y por qué es importante esto? Porque uno de los principales características del trabajo del anticristo en los últimos días es el espíritu del engaño. Va a haber muchas cosas que parecen verdad, pero son engaños. Muchas cosas. Ahorita ya estamos luchando con todos los jóvenes de la generación de 25 para abajo. Todos los que han estado yendo a la universidad de hace 10 años para acá. Todos están indoctrinados de acuerdo a un gobierno oscuro que les está enseñando las mentiras que son del espíritu del anticristo. Y que hoy ya no creen la verdad de la importancia de la autoridad, la importancia de un departamento de policía, ya no creen que eso es importante. Todo eso es anarquía y eso es un espíritu de engaño. Y hay mucha gente en las casas que batallan con sus hijos en estas cosas. Aquí es donde queremos ayudarles, hermanos. Donde la palabra les puede ayudar a que usted reúna a sus hijos a escuchar estas enseñanzas. Porque decía yo en una predicación que tuve con otra iglesia, tus opiniones y tus ideas no van a cambiar la mentalidad de tus hijos. Va a ser imposible porque es demasiado fuerte el espíritu del engaño en este mundo. Lo único que va a cambiar la mentalidad de tus hijos es el espíritu de Cristo y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más punzante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. ¿Sí? Y separa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahí le hace ver a la persona en qué está equivocado y en qué está correcto. Y es el Espíritu de Dios el que lleva la palabra y llega ahí. Por eso el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es importante que sea la palabra de Dios la que te ayude con tus hijos, que te ayude con tus nietos, con la siguiente generación que están siendo engañados por el espíritu del anticristo. Es clave, es importante. Adultos, si dejas perder a tu siguiente generación porque no hiciste tu parte, Dios te va a pedir cuentas. Si se pierden porque ellos deciden perderse después que hayas hecho tu parte, tú estás a salvo. Pero ahorita es cuando hay que hacer los esfuerzos de que estudien la palabra. Y lo que decía Daniel es verdad. Haga su casa una reunión de la Biblia. Prepárense para la reunión. Es triste ver, nosotros que vemos la página de la iglesia cuando se está siendo transmitida, nos damos cuenta quiénes entran a media enseñanza. Ya van 30, 35 minutos de la enseñanza y dice alguien, tal persona entró, y no dice alguien, dice el nombre de la persona. Los que se están conectando a las 9:30, a las 9:45, ahí dice, iba a decir nombres, pero a lo mejor no lo digo, ahí dice tal persona se conectó. Están llegando tarde. En su misma casa se están conectando tarde, Daniel. O sea, no me cabe. Y resulta que luego a veces son las mismas personas que dicen que ya queremos que abran el templo. Ya queremos que abran el templo. Estás llegando tarde a tu propia casa. A la reunión en tu casa. Yo te digo, hermanos, esto es más serio de lo que se está dando cuenta la gente. Sí. Es más serio. Si estos son principios de dolores, la fe de los cristianos va a ser probada. Porque es más preciosa que el oro. Y si el oro tiene que ser probado, la fe va a ser probada. Y eso de que no le doy importancia a las reuniones está demostrando que mi fe no está donde necesita estar. Mucho cuidado, hermanos. Véalo por usted, véalo por su familia, véalo por sus hijos. Es tiempo de tomar las transmisiones como una reunión de la casa, a estudiar la palabra y buscar a Dios. Correcto. Muchas gracias, pastor. Amén. Gracias. Se nos fue fue algo de tiempo, pero yo soy seguro que va a ser de bendición. Amén. Yo estoy seguro que las personas que están ahorita escuchando esto están siendo bendecidas, están aprendiendo algo. Amén. Y iglesia, gracias por seguir escuchándonos. Estamos orando por ustedes. Yo sé que el pastor está orando por ustedes. Amén. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por estar con nosotros. Comparta. Yo estoy seguro que esto puede ser de bendición para muchas más personas por medio de Facebook, por medio de YouTube. Compártalo y va a ver que tal vez usted va a ser también un instrumento para bendecir
a alguien más. Amén. Bendiciones a todos. No sé, pastor, si quiera Amén. un Bendiciones, último comentario. hermanos. Los amamos. Esperamos verlos tempranito, a tiempo, en las reuniones. Dios me los bendiga. Bendiciones. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de ofrendar. Recuerde que lo estamos haciendo a través de la aplicación Cash App. Usted la abre, pone el destinatario que es signo de dinero, ETCHURCH, le pone el monto y especifica si es ofrendas, diezmos, primicias o alguna otra donación que usted quiera dar y le pone enviar. En cuanto nuestra iglesia reciba su donación o su ofrenda, va a estar mandando un correo de confirmación haciéndole saber que ya fue depositada exitosamente. Y recuerde que si no lo puede hacer de esta manera, nuestra pastora Liz Sánchez va a estar aquí en nuestra iglesia de 10:30 a 11:30 recibiendo sus ofrendas o donaciones. Así es que también vamos a estar aquí entregando unos útiles escolares básicos para el regreso escolar de sus hijos, que esperamos que sea de bendición de parte de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Vamos, levanta tu voz y díselo. ¿Quién como el Señor Dios